Buenas noches amigos de Revista Acelerando, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora vamos a hablar de un deporte que está de moda acá en el Ecuador y también en el mundo. Vamos a hacer una excepción, no vamos a hablar de autos, de las cuatro ruedas, sino de dos, pero generada, movida por un ser humano, esto es el ciclismo. Aprovechando la coyuntura de la Vuelta a España 2021, en donde nuestro crédito ecuatoriano Richard Carapaz, Richard campeón olímpico recientemente en Tokio, lamentablemente tuvo que retirarse en la etapa número 14. Y estamos precisamente con uno de los mentores, con una de las personas importantes en la vida deportiva y médica del deportista, de nuestro campeón Richard Carapaz. Me refiero al doctor José Reinhardt. Doctor, buenas noches, bienvenido a través de Acelerando. Y en primer término quisiéramos conocer cómo usted conoció a Richard Carapaz. Vayamos por el inicio. Bienvenido, adelante, doctor. Bien, en realidad debo decirle que para mí fue una suerte el que en esta noche haya recibido la invitación suya para en su prestigioso programa conversar, como usted ya dijo, de un deporte diferente, pero que cuando hablamos de motores, también el organismo es un motor y vamos a hacer muchas semejanzas de lo que pasa en un motor de combustión externa de una máquina, de un automóvil, con lo que sucede con el motor de combustión externa, que es el cuerpo humano. En relación con su pregunta, realmente yo tuve la suerte de recibir una llamada del doctor Santos, él es el médico del INEOS en Inglaterra, para solicitarme en el mes de noviembre, que evaluáramos a sus dos deportistas, tanto Richard Carapaz como Jonathan Narváez. El contacto lo recibió Richard a través de su médico en Europa y tuvimos ya la oportunidad de conversar aquí, planificar la reunión y obviamente indicarle que yo había recibido un pedido del INEOS para hacer una evaluación médica completa, exactamente igual que la que hacen los corredores del automovilismo, previo a una competencia, para que en este caso era previo a la planificación o el entrenamiento o macrociclo de todo lo que iba a pasar, preparándose específicamente para lo que era el objetivo, el Tour de France y obviamente los Juegos Olímpicos. De esa manera tuvimos la oportunidad de conocernos, Richard y Jonathan vinieron. Este es un examen muy exhaustivo, que básicamente Doctor, esto fue precisamente a inicios de este año. eso fue en el mes de diciembre, en el mes de noviembre del año anterior. Ah, perfecto. Y el doctor Y los Santos es exámenes los nuestro, hicimos en diciembre. y el doctor Santos es nuestro médico conocido que en el Ecuador, de No, pronto no, no, no. es Ese otro. médico coincide con el apellido, pero él es un médico brasileño Ah, que perfecto. es del equipo del INEOS en Europa. Son como 10, 12 médicos, porque ellos están en varias competencias, con varios grupos permanentemente trabajando. Y obviamente, igual que pasa con los vehículos, este es una actividad multidisciplinaria, en donde la medicina, la nutrición, la recuperación o fisioterapia, la psicología deportiva, todos juegan un papel y obviamente nos permiten que logremos el rendimiento que estos deportistas necesitan al momento de una competencia o de unas competencias como las que ellos usualmente tienen. Ellos llegan al tope de su capacidad física, igualmente que sucede con un vehículo. Como te decía, Walter, entonces lo que nosotros hacemos es, primero, que las partes del individuo
estén funcionando a un unísono, que estén en perfectas condiciones, que el sistema cardiorrespiratorio funcione al 100%, que el sistema metabólico, que es el encargado de producir la energía, esté funcionando bien, que el sistema nutricional, por donde recibimos nosotros la gasolina, esté igualmente al 100%, y obviamente las coyunturas, los huesos, las articulaciones, las ruedas, la transmisión esté perfectamente al 100%, porque es la única manera para que ellos puedan rendir durante estas competencias al 100%, sin ningún riesgo para su vida, y obviamente alcanzando los réditos que todos queremos y que en este año han sido afortunadamente para nosotros o se han dado en las competencias en las cuales ha tenido. Como te decía, el cuerpo humano funciona como una máquina de combustión externa. Y entonces necesitamos combustibles y necesitamos comburente. En el caso del cuerpo humano, el combustible es la comida, la nutrición, las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Y el comburente, que es exactamente el mismo que en el caso del automóvil, el oxígeno. El oxígeno entra al organismo, se une al alimento, los carbohidratos o las grasas, y se transforma en energía. Energía que es utilizada, en este caso yo, para conversar, y en el caso de los deportistas para ciclear. Por lo tanto, obviamente, esta evaluación de que el vehículo, el individuo, esté al 100% es clave y fundamental. Además de eso, obviamente, cuando vemos que desde el punto de vista de salud está óptima, lo que hacemos es valorar en qué condición, en qué momento físico se encuentra. Si está al 50% de su capacidad, al 60, al 70, al 80%, para hacer un plan de entrenamiento que durante los meses previos nos lleven a alcanzar el pico para las competencias que buscamos. En este caso, el Tour de France y obviamente inmediatamente las Olimpiadas. No es posible mantener una máquina, un cuerpo humano al 100% durante mucho tiempo. Yo diría que quizás un vehículo sí lo puedes hacer, pero en el organismo humano no, porque alcanzas un tope, alcanzado ese tope tiene un tiempo de duración y luego viene un descenso. Por lo que es necesario planificar adecuadamente los momentos de carrera, los momentos del tope máximo para llegar en ese momento al objetivo que tienes, y en este caso era la Vuelta a Francia y la medalla, digamos, la competencia de las Olimpiadas en este año. Luego de eso, Doctor, ya viene un periodo de recuperación que no te permite tener el mismo rendimiento, aun cuando, y tú lo conoces, por compromisos comerciales, tengas que realizar ciertas actividades para mostrarte, porque obviamente quien te auspicia desea que su estrella esté participando y se muestre en el siguiente evento deportivo de nivel mundial. doctor, ¿qué cree que pasó exactamente entonces a Richard Carapaz? Es decir, que justo le agarró la curva en la Vuelta a España. Bueno, obviamente, y esto es muy interesante, lo mismo que se hace con los vehículos de una Fórmula 1, lo hacemos en el ciclismo. Nosotros podemos, durante la competencia y durante los entrenamientos, desde el vehículo que le sigue, recibir la información biológica de lo que está pasando. Tenemos la frecuencia cardíaca, tenemos la temperatura corporal y tenemos el trabajo que está realizando en vatios. Nosotros previamente sabemos cuál es
el bateaje que puede mover y con qué frecuencia cardíaca mueve. Si es que ese bateaje que él tiene para una unidad de competencia determina que la frecuencia cardíaca sea menor, indica que el individuo está bien, que el motor está bien. Pero si al mantener ese bateaje la frecuencia cardíaca se va para arriba, indica que obviamente está haciendo un esfuerzo superior al que estaba planificado. Estas variaciones de respuesta biológica y trabajo físico van a variar por situaciones como la temperatura, que fue una de las cosas que se sufrió muchísimo en esta vuelta, porque se alcanzaron temperaturas muy, muy elevadas, que obviamente van a subir la temperatura corporal, no van a permitir el enfriamiento adecuado del motor, se va a recalentar el motor y esa persona va a necesitar aumentar las revoluciones por minuto, la frecuencia cardíaca para cubrir sus necesidades en ese momento. Obviamente, también tienes el viento. Si es que tú tienes una resistencia que es superior a la que está planificada por los otros, porque el viento está soplando, tú necesitas hacer un mayor esfuerzo para lograr los objetivos que tenías. Doctor, ¿cuándo? Sí, siga, Eso es por tan favor. importante que para eso son los equipos. Para eso tienes los gregarios, que son los que te van protegiendo de la resistencia del viento para que tú no te desgastes. ¿Cuándo? Obviamente, en el Ineos tenías 2 capos o 3 capos y el resto eran gregarios. Se iba a definir en el transcurso de la carrera quién iba a la final a ser el capo mayor, llamemos así, al cual había que protegerle, y al cual los otros 2 capos iban también a ser gregarios. Estamos hablando, aparte de Richard Carapaz, a Adam Yates y Egan Bernal, ¿no? Exactamente. Entonces, era la competencia la que iba a determinar cuál era el que iba a la final, ser el capo que tenían que ayudar a los gregarios para alcanzar el objetivo correspondiente. Doctor, aquí hagamos una pequeña pausa. En primer lugar, expliquemos exactamente qué son los vatios. Los vatios es una unidad de potencia, de trabajo. ¿Sí? Es la cantidad, un vatio es la energía que yo gasto para levantarme o levantar 1 metro de altura en un salto en 1 segundo. Eso por kilo de peso. Entonces, los vatios es la unidad de trabajo. Si yo hago 1 vatio de trabajo, es mucho menos que si hago 2, 3 o 5. En el ciclismo se logra mover hasta 8 vatios por kilogramo de peso, que es una capacidad de trabajo muy, muy grande, que siempre va a tener una respuesta cardíaca, una respuesta oxidativa y obviamente una respuesta en el mantenimiento de la temperatura. No olvidemos que cuando yo hago un ejercicio muy intenso, aumento la producción de energía y esa energía exactamente que pasa como en los vehículos, el 70%, el 75% se hace calor y el 25%, 30% se transforma en movimiento. Entonces, yo tengo que estar en capacidad de eliminar esa temperatura. Si es que tengo una temperatura muy alta, ya mi capacidad de perder la temperatura por conducción, que es un aire frío que enfría mi cuerpo, no funciona. Porque el aire está a temperatura alta y no me logra enfriarme. Entonces, tampoco tengo la conducción, es decir, pegarme a un espacio con frío, un hielo, para que me baje la temperatura. Me queda solamente la transpiración. Entonces, la única manera que yo tengo para mantener la temperatura de mi motor en condiciones adecuadas es sudar.
eliminar el calor a través de la sudoración, que es eliminando agua. Esto me va a deshidratar. No solamente me hace perder agua, sino me hace también perder electrolitos. Por lo tanto, durante todo el periodo de la etapa, yo debo estar en capacidad de ir recuperando lo que estoy perdiendo. Energía, gasolina con carbohidratos. Por eso en las caramañolas nosotros ubicamos productos que tengan agua, por supuesto, que tengan carbohidratos, por supuesto, de fácil asimilación y tengan electrolitos, para yo estar permanentemente recuperándome, porque mis reservas de energía definitivamente no me permiten hacer una actividad continua por más de 90 minutos a gran intensidad. Entonces yo tengo que estar permanentemente tanqueando. Esto es el ejemplo que yo doy siempre, como que me voy de aquí a Guayaquil y tengo dos posibilidades. Digo, voy a tanquear el auto y me corro el riesgo y no paro en ningún lado y llego a Guayaquil. O planifico y digo, voy a tanquear en Santo Domingo, voy a tanquear en Quevedo, voy a tanquear en Milagro y llego a Guayaquil con el tanque lleno, porque al otro día tengo que volver a regresar. Exacto. Entonces no puedo llegar con el tanque vacío y tener 12 horas, 16 horas para volver a tanquear. Entonces, esa es la parte clave y fundamental en donde todos los autos que le acompañan junto con las bicicletas y con todo eso, además de estar haciendo un monitoreo permanente de lo que fisiológicamente está pasando con ese individuo, le estamos dando el líquido y los electrolitos y el carbohidrato que obviamente necesita. Doctor, en cuanto a vatios, nos dicen que Richard Carapaz es fuera de serie, es decir, ¿cómo podemos evaluar justamente en este punto? Una persona normal, no entrenada, está o debe movilizar de 2 a 2.5 vatios por cada kilogramo de peso. Es decir, si usted pesa 70 kilos, debe estar manejando más o menos 140 a 150 vatios. Tiene que estar en esa capacidad de poder trabajar. Los deportistas, los ciclistas a nuestro medio están manejando bateajes de 6 a 7 vatios por kilogramo de peso, que ya es casi 3 veces más que una persona sedentaria. La gente de alto rendimiento puede llegar a mover 10 vatios por kilogramo de peso. ¿Y cuánto mueve Richard? Esa es una pregunta muy indiscreta, pero sí, realmente está al nivel de los top, por encima de 8. Y le sigue igual su amigo y su compañero Jonathan Narváez también, ¿no? Hay una diferencia, y esa diferencia que existe hace que el uno sea primero y el otro segundo. Para que Narváez llegue a lo que hace Richard, tiene que mejorar su rendimiento físico, mejorando su entrenamiento hasta alcanzar los parámetros que tenemos al momento. Es exactamente lo que pasa en la fórmula de carreras, ¿no? Usted consigue lograr un éxito y eso es top secret, porque obviamente los otros tienen que descubrirlo para poder lograr aquello. Entonces, obviamente ya sabemos que hay un mínimo. La pregunta es, ¿cómo hizo Richard para alcanzar ese puntito más que le pone a la cabeza de todos los deportistas? Sin embargo, por supuesto, para nosotros es un plus enorme tener los datos de cómo funciona ese organismo, porque nos va a permitir a futuro homologar o llevar a los otros deportistas a alcanzar esas metas, esos objetivos para estar a nivel internacional. Entonces, son datos que son extremadamente importantes, igualmente que pasó con Jefferson Pérez cuando él fue campeón mundial de marcha. Todas las estructuras de entrenamiento
orientaban desde el punto de vista de composición corporal a tener la talla, la relación piernas-brazos que tenía Jefferson, porque era la ideal para la actividad física. Obviamente, la parte somatométrica también es fundamental. Yo no puedo, en el ciclismo, ha cambiado de lo que era antes. Tú ves un Eddy Merckx, que era un tipo con unas piernas grandotas, porque necesitaba potencia, necesitaba mucha fuerza para hacer potencia. Exacto. Pero hoy se ha descubierto que no es necesario tener un gran volumen muscular para tener potencia. Tú puedes trabajar entrenamiento de resistencia a la velocidad, resistencia a la fuerza, sin necesidad de aumentar la masa muscular. ¿Y por qué no aumentas la masa muscular? Porque es lo mismo que en la Fórmula 1. Mientras menos pesa el vehículo, más rápido va. Y menos peso también el piloto, porque acuérdese que los pilotos son súper atletas, ¿no? Exacto. Que se pasan casi todo el tiempo en el gimnasio. Exacto. Por eso es que las bicicletas son ahora de fibra de carbono, para alivianar. Pero ¿qué sacas teniendo yo digo a mis ciclistas que vienen al consultorio, ¿para qué te vas a comprar una bicicleta de fibra de carbono de $10,000 si estás con 6, 8, 10 kilos arriba de peso? Baja tu peso y entonces cómprate la bicicleta. Entonces, lo mismo pasa acá, o sea, todo juega, igual que pasa en los vehículos, todo juega su papel. Entonces, obviamente, mira qué es lo que pasa. Tienes un Froome de 1,86 m con 66 kilos, que es prácticamente un anoréxico, mientras que Richard con 1,72 pesa 62 kilos. Entonces, no podemos, o sea, no deberíamos tener, el ciclista no debería ser muy grande, porque si es muy alto, va a tener que ser muy delgado. Obviamente, hay formas con las cuales tú puedes hacer ese músculo delgado más fuerte. Y te lo puedo decir, la fuerza no solo depende del volumen, la fuerza depende del número de terminales nerviosas que tienes por cada unidad de músculo. Mientras más fibras nerviosas tienes por unidad de ese músculo, más fuerte es ese músculo. Si tú le haces crecer al músculo y no crecieron las fibras nerviosas, lo que va a pasar es que vas a tener menos fibras nerviosas para más músculo. Y por esa razón, los fisicoculturistas tienen un volumen enorme, pero no son fuertes. No son fuertes. Paradójico. Doctor, ¿en qué momento Richard Carapaz en la Vuelta a España comenzó a perder potencia con los vatios? Bueno, yo creo que desconozco la razón, pero realmente hay un episodio que a mi criterio define todo. Me parece que es en la 5ª o 6ª etapa, cuando no sé por qué razón no le hacen al habituallamiento que debería ser hecho al momento en que debió ser hecho. No puedes dar habituallamiento en los primeros 25 kilómetros y en los últimos 15. Y desconozco la razón, se olvidan de Richard o no le hacen el habituallamiento en el momento en que debían hacerlo. Uh-huh. Y lo hacen cuando ya eran dentro de los últimos 15 kilómetros. Eso significa dos cosas. Uh-huh. Obviamente, una pérdida de tiempo, me refiero a que un castigo. Y una 20 segundos, ¿no? No es lo importante porque le multaron. 20 segundos perdió ahí. Y más de lo que se retrasó, prácticamente, ahí es donde prácticamente perdió la vuelta. O las posibilidades, diría. Uh-huh. Exactamente. Esa no es una responsabilidad de Richard. Es una responsabilidad del equipo. Ellos sabrán ver cuál es el responsable de esa situación. Entonces, como tú ves muchas veces, y lo hemos visto en Fórmula 1, el momento de poner la rueda, una de las ruedas no la ajustan bien. Así es. ¿Qué culpa tiene el piloto? O se demoran, por ejemplo, ahora que es el récord de 1 segundo, 2 segundos, se demora 3, 4 segundos de salir nuevamente a la pista. Y perdió la carrera. He llegado a pensar, ¿no es cierto?, de que de los dos pilotos, como que
quienes le hacen este trabajo siempre se demoran más en el uno que en el otro. Y obviamente esto pasó. No te puedo decir la razón qué fue lo que sucedió y por qué se descuidaron. Pero es tan importante este avituallamiento que lo hicieron, que tenían que hacerlo, porque simplemente él no llegaba. Claro. Así haya la multa, tenían que hacerlo, exactamente. Tenía que hacerlo porque si no, no llegaba. Se quedó sin gasolina. Había quemado sus carbohidratos. Y lo que le dan en la caramañola es una mezcla de líquidos con carbohidratos y electrolitos, que son los que necesitas como cargar gasolina en el vehículo. Entonces, yo creo que ese es un error muy grave que se cometió. Podría ser que eso vino desde arriba, una decisión de que ya Richard no iba a ser el capo. Y entonces prefirieron habituallar a los otros y de él se olvidaron. Es simplemente una hipótesis, pero definitivamente, si tú eres un capo y observas que eso pasa con el equipo, realmente te preguntas qué está pasando. Claro. ¿Sí? ¿Qué mismo quieren? Entonces, si lo que quieren es que yo ya no esté, pues ok, perfecto. Sin doctor, embargo, él todavía se mantuvo algunos etapas más. hasta la etapa 14. Pero la motivación ya no es la misma. ¿Sí? Ya estaba muy atrás. 20 segundos es una eternidad. Así es. 20 segundos es una eternidad. Entonces, obviamente, hay algunas situaciones más que tú sabes con el problema de la Federación de Ciclismo del Ecuador. Hay un mundial que está 2 semanas después de terminada la Vuelta a España. Había la posibilidad de que Ecuador participe en ese mundial y obviamente Richard era una de las principales figuras de ese equipo. No es difícil decir esto pasó, esto no pasó, esto sucedió, esto no sucedió, pero solamente el tiempo nos dirá exactamente qué es lo que va a pasar. Bueno, doctor. Realidad, doctor, bueno, y fueron muy cortos. muy cortos. A raíz de ese episodio en donde pierde tiempo, se descuelga del pelotón y luego es difícil recuperar posiciones y en cada etapa va perdiendo, incluso llegó hasta perder 30 minutos, un deportista como Richard nunca antes visto y o sea, además de lo que usted nos comenta, ¿qué factores, o sea, definitivamente influyeron para que definitivamente Richard se quede sin energías? O como usted dice, sin gasolina. La carga de trabajo. Acuérdate que él viene compitiendo en Suiza, gana, me parece que hace una competencia más por ahí, una pequeña, luego va a la más importante, que era la Vuelta a Francia, que le desgasta, termina la Vuelta a Francia y al mismo día o al día siguiente sale para Tokio, con cambio de horario. No, mientras que en Europa era la mañana, en Tokio era la noche. Y a los 4 o 5 días de haber terminado el Tour de France, tiene que hacer subirse al monte Fuji para conseguir su medalla de oro en lapsos cortísimos de tiempo. Y luego, por las mismas, no viene ni siquiera a festejar su medalla en Ecuador. Regresa a España. ¿A qué? A seguir descansando para entrar en la Vuelta a España. Fisiológicamente, después del desgaste que hubo, posiblemente lo lógico hubiera sido que él no intervenga en la Vuelta a España, porque ya llevaba una carga enorme de desgaste. Lo mismo que pasa con los motores. Tú no puedes, creo que con el mismo motor no puedes hacer más de 2 competencias. No sé exactamente cómo es la situación, pero me parece que es algo así. No puedes correr toda la F1 con un motor.
¿verdad? O Pasa con, lo mismo. o con las mismas, no, con los mismos neumáticos. Exactamente. Pero obviamente había compromisos seguramente con los auspiciantes. Acuérdate que la marca de bicicletas quiere mostrarse y le hace una bicicleta especial dorada, con un casco especial dorado, para que la gente mire, obviamente, su marca, que es lo que va a permitir que las ventas se aumenten y que podamos seguir auspiciando al ciclista que es nuestro sponsor. Ujú. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que influyen en el deporte profesional jugaron un factor muy importante al momento de decidir la, la intervención o no de Richard en la Vuelta a España. Y ahora el Mundial. Doctor, ya, las cosas están juzgadas, ya todos conocemos todo lo que le pasó a nuestro campeón olímpico. Ahora, ¿qué viene? O sea, ¿qué tiene que hacer Richard, el mismo Jonathan Narváez? ¿Qué tienen que hacer ellos luego de esto? ¿Tienen que venir acá a la casa a descansar o cómo tienen que nuevamente volver nuevamente a recuperar ese nivel óptimo? Lógicamente, él ya lo dijo, de aquí vamos a recuperarnos, vamos a descansar y a prepararnos para el 2022. Entonces, hay que regresar a casa, dejémoslo en paréntesis lo del Mundial, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, solo el tiempo nos dirá qué va a suceder, pero él viene a hacer su recuperación, que si es que es una recuperación definitiva y no va a intervenir en ninguna otra competencia, será una recuperación prácticamente casi total, y si no, hará una recuperación de un 60-70% para volver nuevamente a ponerse en forma si es que existiera la posibilidad de otra competencia durante este año. Pero pongámosle como él dijo, él va a tener que recuperarse, vendrá, no es que va a dejar de ciclear, va a salir a ciclear, a divertirse, habrá mucha gente que estará encantada de acompañarle en sus vueltas en cualquier parte, en cualquier provincia del país o en cualquier parte del mundo. ¿A quién no le gustaría salir a dar unos 100, 150 kilómetros Con él. acompañándole a Richard, ¿verdad? Incluso, Pero sin embargo, se anuncia también la organización de la Vuelta al Ecuador, en donde va a estar Richard, pero no compitiendo, pero sí así como un showman. seguramente, por supuesto, eso te digo, o sea, él puede hasta correrse la vuelta, pero a un nivel de entrenamiento, no a un nivel competitivo, ¿no es cierto? Quién sabe, a lo mejor decide y compite, no sabemos cuáles exactamente son sus planes, pero obviamente para noviembre está planificada la vuelta a la República. Creo que va a ser una vuelta totalmente diferente a las que hemos vivido, porque con todo lo que ha pasado en este año en el ciclismo y todo lo que está viniendo, definitivamente muchísimos equipos del extranjero van a querer estar acá con nosotros, van a querer participar con nosotros y obviamente conocer el terreno, el sitio en donde Richard se prepara y le ayuda a conseguir lo que ha conseguido. Aquí hay una cosa que es muy importante y yo creo que vamos a tener que cambiarla para los próximos años, el próximo año, y es que no es lo mismo una vuelta a la República en Ecuador que una vuelta a España, a Francia o a Italia, en donde las máximas alturas a las que llega son 2.000, 2.200 metros. Acá hay etapas en las cuales subes por encima de los 3.000. Si tú preparas un vehículo, no es lo mismo prepararle para subir a 2.000 metros que para subir a 3.000 o más. O 4.000 metros. O 4.000. Exactamente. Entonces, si es que vas a competir en la altura en Europa, no es indispensable hacer un entrenamiento muy intenso por encima de los 3.000 metros. Porque cuando yo cicleo a esa altura, mi velocidad es menor. Obviamente el rendimiento del vehículo es menor y no voy a alcanzar la velocidad tope que lo alcanzo al nivel del mar o a 2.000 metros. Entonces tengo que ver cuál es mi contexto de competencia y entrenarme más a esos niveles. Habrá periodos en los cuales se puede hacer un poquito más de altura por el asunto de oxigenación,
pero definitivamente lo que tenemos que ganar con él, y eso lo hemos visto, es más velocidad. No solamente potencia para subir, sino para subir rápido. Y ese tiene que ser el cambio que tenemos que hacer. Exacto, exacto. Bueno, y haciendo una, no sé si de pronto una comparación y todo, Roglic, Primož Roglic, que sigue en la vuelta, también corrió, participó en los Juegos Olímpicos, medalla de oro en la contrarreloj individual. ¿Y cómo hacer una comparación física médica con relación a nuestro campeón olímpico? Obviamente, ahí hay dos cosas que son muy importantes. Creo que también es un superdotado, es un tipo que tiene definitivamente una capacidad física increíble. Creo yo que está más adaptado a trabajar en una altura media y es un estupendo velocista, sin ser un mal trepador. Eso es lo que nosotros tenemos que conseguir, es decir, llegar a calibrar el vehículo para que sea rápido en lo plano y sea fuerte y potente en la subida. Ese es el equilibrio ideal que hay que lograrlo y que va a ser parte de los próximos años en lo que tenemos que conseguir con Richard. En las competencias automovilísticas se conoce como setear el auto. Exactamente, exactamente. Hoy tienes, acuérdate antes cuando nos íbamos de Quito a Guayaquil, nos cascabeleaban y teníamos que calibrarlo. Hoy ya hay sistemas automáticos electrónicos que te hacen eso. ¿Sí? En el organismo también hay algo parecido, pero obviamente tienes que enseñarle a ese sistema que funcione en la forma como tú quieres. Y eso es Entonces, lo que hay que conseguir. exactamente, eso quiere decir que, bueno, y ha mejorado muchísimo Richard, sobre todo en las Por supuesto, contrarrelojes, ¿no es cierto? De por lo que supuesto. empezó y ahora es otro ciclista, pero todavía le falta, Exactamente. ¿no? Para no perder mucho tiempo y estar a la par con ciclistas tan importantes de Europa. Claro, así es, exactamente. Ese es uno de los cambios que hay que hacer. Tratar de mejorar la velocidad, porque es una cosa intermedia, velocidad y fuerza. Ujú. Ese equilibrio, cuánto de velocidad y cuánto de fuerza debo alcanzar, es el que hay que todavía lograr. No olvidemos que él todavía tiene por lo menos unos 7, 8 años para estar en el ciclismo y obviamente esa maduración es la que le va a dar esa capacidad de poder hacer una mezcla adecuada de potencia en el plano, de velocidad y obviamente de poder subir y trepar fácilmente. Doctor, ¿cómo explicar que en Ecuador hay realmente deportistas de excelentes niveles? Ya lo ha demostrado muchos deportistas en el pasado. Y cómo descubrir y cómo hacer un seguimiento para justamente no solamente tener un Jefferson Pérez, una Nessie Dahomes, en fin, Richard Carapaz, es decir, otros grandes deportistas que definitivamente, como siempre aquí se ha dicho, son fuera de serie. Nosotros tenemos una suerte, que es exactamente lo mismo que pasa con la naturaleza. Tenemos del mar a media hora de la altura. Eso nos permite que tengamos una enorme variedad de plantas, de animales, pero para nosotros nos permite que podamos aprovechar el beneficio o el efecto de la altura para mejorar nuestro rendimiento deportivo. Efecto de la altura que no es solamente una cuestión temporal de una persona que va a la altura, se entrena unos días y baja. Algo que es mucho más importante es gente que está viviendo en la altura. Y todavía no hemos investigado los cambios que se producen específicamente en la hemoglobina para poder adaptarnos en la altura. Es inexplicable cómo nuestras madres indígenas con 10, 11 gramos de hemoglobina anémicas pueden tener bebés que nacen
sanos, sin problemas cerebrales, a pesar de esa hipoxia crónica. ¿Por qué? Porque una de las grandes, digamos, facilidades o capacidades que tiene el organismo es la adaptación. Y entonces, ¿qué desarrollamos en la altura? Disminuimos nuestra capacidad de absorber oxígeno a nivel pulmonar, pero aumenta la capacidad de entregar oxígeno a nivel tisular. Eso se llama, tenemos una disminución en la capacidad de saturación pulmonar, pero podemos entregar oxígeno a presiones más bajas que en las personas que no han vivido en la altura. Eso se hace gracias a una hormona, la 2-3-DPG, que es la que nos ayuda a que podamos entregar oxígeno a concentraciones más bajas. Ese es un cambio que lo consigue la gente que vive, que ha vivido en la altura. Mira, un ejemplo muy típico. Nosotros tenemos gente negra en la costa y tenemos en el Chota. El negro de la costa es un negro que es rápido, pero le cuesta hacer resistencia. Entonces tienes arqueros, tienes back centrales, tienes mediocampistas centrales y nueves. Pero muy difícilmente tienes media cancha y laterales, porque no tienen esa adaptación a la hipoxia. Pero tenemos un stam de estos negros que están en el Chota, a 1800 metros. Y ellos ya tienen otra característica de adaptación a esa altura, que les hace que puedan estar en cualquiera de los puestos de la cancha, y tenemos estupendos marcadores laterales y volantes. ¿Por qué? Porque ese proceso de adaptación, ese cambio del organismo que se da al yo adaptarme a una nueva situación, me permite que no solamente sea rápido, sea fuerte, sea grande, sino también resistente. Doctor. Lo que pasa con los negritos maratonistas que están en África, ¿no es cierto? Exactamente igual. Ellos se adaptan y adaptaron su capacidad de respuesta física a eso. Doctor, ¿cuándo regresa a Richard a su consultorio? Yo supongo que él estará visitándonos, no necesariamente para una valoración, pero cuando llega, cuando regresa, siempre nos reunimos un momento para conversar, para ver qué cosas están bien, qué cosas están mal. Pero si es, todo va a depender de lo que él haga. Si es que no hace absolutamente nada más, estaremos pensando en noviembre para hacer la preparación de del nuevo macrociclo del 2022. Muy bien, doctor. Y yo, por lo que hemos conversado, usted también es uno de los artífices para esta gran actuación en esta temporada de Richard, el Tour de Francia tercero, la medalla olímpica en Tokio. Bien, doctor, con esto también nos da una gran alegría de que no solamente Richard, sino en general, y concretamente con Richard, que él estará por lo menos vigente, ojalá todo marche muy bien, entre 5, 6, 7, incluso hasta 8 años más, ¿no? Así es, así es. La vida media de los deportistas de fondo llega a su madurez a los 28 y está hasta los 34, 35 o más. Mira Rosalba Chacha, nuestra maratonista, que obviamente es la mejor del país, ya va para los 40 años y todavía tiene esperanza de clasificar a Francia 22. Volviendo nuevamente al deporte en general, a usted veo que le gusta muchísimo el automovilismo. ¿Usted ha tenido incluso pacientes o gente preparándose, pilotos con usted? ¿En algún momento? Recuerda cuando Aneta estaba con Toro. Iván Toro.
no me recuerdo el presidente ahorita el nombre. Yo era el médico de Aneta, estábamos en las competencias y en alguna vez acompañamos a una vuelta a la República, allá por los años 84, 85, una experiencia única, una experiencia increíble. Nosotros con la ambulancia atrás de los corredores de carreras, y te acuerdas que hubo una vuelta al mundo, que se dieron un rally. Así fue. ¿Sí? Ese rally venía acompañado de una ambulancia, y esa ambulancia se la entregaba en la frontera norte y la teníamos que llevar hasta la frontera sur, obviamente acompañando y siguiendo a los ciclistas, a los automovilistas. Esa fue dos experiencias únicas, dos experiencias increíbles, obviamente tratando de emular a los pilotos. Obviamente llegábamos una hora más tarde que ellos, media hora más tarde que ellos, porque obviamente hacíamos como un barrido de cualquier posibilidad. Estuvimos también algunas veces en Ibarra, en el velódromo, cuando obviamente había las... En el autódromo. 4 horas. En el autódromo. Era una cosa muy increíble. Hicimos algunos estudios con algunos de los pilotos de esa época, Fausto Merelo, Ortega, había un ambateño que era de origen europeo, Kratosvich. Alex Kratosville. Kratosvich, ¿no es cierto? Alex Kratosville. ¿Qué hacíamos? Les colocábamos un holter para ver qué pasaba con el corazón mientras corrían. ¿Y qué pasaba? Que, primero, era como que estuvieran corriendo, porque tenían frecuencias de 120, 130, 140 latidos manejando. Y cuando había un derrape o una curva, alguna cosa tensional, le subía hasta 180, 170, 180, 190 latidos. Y a veces, específicamente en el caso de Kratosville, frecuentemente hacía como paros cardíacos, o sea, se le paraba el corazón momentáneamente y volvía nuevamente a latir por la tensión, por el estrés. Entonces, fue un estudio muy interesante porque obviamente ese tipo de cosas pasan con los automovilistas al manejar, y cuando ven que su vida está en peligro porque se salen del carretero o porque derraparon, ¿no? Fisiológicamente, ¿se puede hacer alguna comparación entre un automovilista de alto nivel contra, digamos, un ciclista o un atleta, algo así? Sí, por supuesto. Obviamente, primero, como te dije, si yo no estoy entrenado físicamente, mientras estoy manejando, mi frecuencia cardíaca va a estar en 140, 150, 160 latidos, lo cual me va a desgastar. Si yo estoy físicamente bien, voy a hacer lo mismo, pero quizás con 90 o 100 latidos. Por eso es que los automovilistas, una de las sustancias doping que utilizan es un beta bloqueante, que disminuye la frecuencia cardíaca, y obviamente está prohibido y es una de las cosas que se persigue. Porque no es lo mismo manejar a 150, 160 latidos que hacerlo a 110, 120. Para conseguir eso, una de las situaciones que tengo que hacer es estar físicamente bien. Casi como al nivel de un maratonista, de un futbolista. Esa debe ser mi capacidad física para yo poder tolerar. A eso debemos sumar el aumento de la presión. Llegan en las curvas a manejar 4 o 5 atmósferas de presión. Entonces hay que hacer un trabajo extremadamente grande a nivel del cuello para fortalecer los músculos de las cervicales, de tal manera de que puedan soportar esas tensiones de presiones atmosféricas que se producen y que casi alcanzan a las que tú las recibes cuando estás volando un supersónico. Y justamente, y el calor en el interior, en el habitáculo y todo. Con razón que, por ejemplo, en una competencia, claro, en una competencia pierden incluso hasta qué sé yo, 1 o 2 libras de peso, ¿no? Y mira cómo ellos tienen que estar todo el tiempo
hidratándose. Ujú. Hidratándose de agua con electrolitos y carbohidratos, porque obviamente la tensión de estar en la cabina de competencias es terrible. Hay un aumento de la temperatura, la fuerza que tienen que hacer para manejar ese volante y soportar esas presiones es increíble. Por lo tanto, un deportista, yo tuve la suerte de chequearle al hijo del campeón en Ibarra, que tenía un Porsche. Fernando Madera, dirás. De Fernando Madera, al hijo del que estaba en Fórmula 3. En Europa, exactamente. Igual se llama Fernando Madera Jr. Exactamente, Juan Fernando Madera Jr. Y claro, le evaluamos aquí y comparábamos con lo que le hacían allá, que era prácticamente lo mismo, y que es fundamental, es necesario, es indispensable, y que desgraciadamente aquí todavía en ninguno de los deportes se le da la importancia que tiene la ciencia, la fisiología del ejercicio, la medicina del deporte, en el conseguir los objetivos de incrementar el rendimiento deportivo hasta alcanzar los valores que tenemos. Richard no hubiera llegado a donde llegó si no hubiera tenido la suerte de ir a Europa. Y al momento tenemos 5 o 6 gentes que están a altísimo nivel y que obviamente están manejándose con los estándares europeos. Esa es la ventaja de haber hecho la especialidad en Alemania, en Europa. Qué bien, doctor. Muchísimas gracias por estas explicaciones, sobre todo científicas, de cómo funciona el cuerpo humano ante grandes exigencias, entrenamientos y obviamente estos atletas, estos ciclistas son fuera de serie, superdotados y qué bueno que acá en el Ecuador tengamos varios, entre ellos, por ejemplo, como estamos hablando de Richard, pues eso de haber ganado el Giro de Italia, haber quedado segundo en la Vuelta a España el año pasado, luego el tercer lugar en el Tour de Francia y sobre todo, lo más importante, la medalla olímpica, que nunca antes se había conseguido en ciclismo y lo consiguió y sobre todo en ruta, que ha sido completamente difícil en la historia del ciclismo ecuatoriano. Y sin tener gregarios. Y sin tener gregarios, exactamente. Los otros equipos tenían 6, 8. Y sin tener tampoco asistencia técnica. Exactamente. Ni técnica ni durante la competencia de abastecimiento adecuado. Realmente en Ecuador tenemos mucha suerte a pesar de tantas vicisitudes y problemas externos y cosas que pasan todo el tiempo, ¿no es cierto? Así es, así es. Somos realmente... Nuestro objetivo fundamental es el deporte de larga duración. Ahí es donde tenemos la ventaja por estar adaptados a vivir en la altura y tener una mejor oxigenación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por este diálogo. Espero que le vaya muy bien en su instituto de salud y realmente conversaron los años porque son realmente hace años y me alegro mucho que también le guste mucho el automovilismo y veo que sigue mucho acelerando también, doctor. Entiendo que también le encanta el mundo de los autos, ¿no es cierto? Así es, la verdad. Walter, un abrazo. Me alegro de verle muy bien. Muchas gracias. De saber que anda por todo el mundo viajando, bien sea por trabajo o por cuestiones familiares. Muchas gracias, sobre todo por trabajo, haciendo igual pruebas de manejo en pistas, asistiendo también a... Ojalá me invite para probar yo también. Encantado, doctor. Este fin de semana hay competencias en Imbabura, hay el rally. ¿Ya? Realmente, sí, el rally. ¿En dónde es? Acá en Imbabura, este sábado, domingo, 4 de septiembre y 5, hay una competencia, la segunda válida del Campeonato Nacional, realmente un recorrido fascinante por lugares, por paisajes hermosos. Comienza por el sector de Atuntaqui, se va por lado cerca de la Universidad de Yachay, el primer día. Luego, igual, como usted decía, al siguiente día, el domingo, suben de más o menos de 2.200 metros sobre el nivel del mar hasta el sector de Yuracruz, casi prácticamente 3.200 metros. Y luego bajan, es decir, son realmente recorridos fascinantes e inolvidables que se va a vivir. Ajá. Chévere, lo voy a buscar para ver si me doy una vuelta.
Qué bueno, sería muy bueno, doctor. Le mando un abrazo y muchísimas gracias, buenas noches Igual, y espero que la gente haya quedado muy contenta, sobre todo con sus explicaciones científicas, médicas. Walter, gracias por la invitación. Una buena noche. Una buena noche. Gracias.